Esto es parte de las cartas de cautividad. Carta a los Colosenses. Hacia el año 60, Pablo, detenido en la fortaleza de Cesarea, escribió a los cristianos de Colosas, perturbados por el nacer de nuevas religiones. Ya no se sentían seguros con solo creer en Cristo, sino que querían restablecer algunas prácticas religiosas del Antiguo Testamento, o tal vez trataban de incluir a Cristo en un conjunto de personajes celestiales, los ángeles, que tendrían en sus manos la llave de nuestro destino. Algo fallaba en el conjunto de sus contemporáneos, integrados en el Imperio Romano, que había impuesto su paz a todo el mundo occidental, pero que ahogaba la vida propia de los diversos pueblos. Trataban de refugiarse en lo espiritual. Doctrinas secretas ofrecían guiar a sus perfectos a un estado superior. En ese tiempo se estaba elaborando ciertas teorías llamadas gnosis, es decir, conocimiento, sobre el origen y destino del hombre y del mundo. Todo había salido de una especie de sopa cósmica que había hervido por largo tiempo, apareciendo grandes familias celestiales de ángeles o eones, masculinos y femeninos, que se devoraban, se acoplaban y finalmente aprisionaban chispas de espíritu en cuerpos materiales. Así se originaban seres humanos que se revestían de existencias sucesivas hasta que su espíritu pudiera retornar al reino de la luz. Una corriente paralela se evidenciaba también en el mundo judío. Se hablaba mucho de ángeles, y algunos pretendían participar en su religión, a donde no llegaban los creyentes comunes. Tal crisis en la iglesia del primer siglo fue la causa de esta carta de Pablo, en la que se establece la supremacía absoluta de Cristo. Sobresale un texto en especial, el himno de alabanza a Cristo, que es el punto de encuentro entre Dios y el universo. Mediante su persona se hizo la creación y sólo en Él se mantiene, y gracias a Él encontrará su sentido y su integración en el misterio de la eternidad. Pablo establece la superioridad de la fe frente a esas sabidurías que pretendían ser reveladas. La fe no se enreda en especulaciones sofisticadas y que nos pone en contacto con una persona viva, y tal como había hecho en Romanos 5:7, pero sin volver a las controversias que tejían esa carta. Pablo afirma que el alma cristiana se mueve en un mundo que ya no es el de las religiones, sino el de los hijos de Dios, a quienes ha sido comunicado el Espíritu Divino. Esta carta menciona a Timoteo a su lado, como ocurre en otras cartas de Pablo, y tal vez Timoteo tuvo también parte en su redacción, lo que explicaría esa renovación del estilo que se advierte también en la carta a los Efesios, escrita en el mismo momento. Véase al respecto la introducción a las cartas de la cautividad. Aquí empezamos. De Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, y del hermano Timoteo, a los santos y creyentes que viven en Colosas, verdaderos hermanos míos en Cristo, reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre. En todo momento oramos por ustedes y damos gracias a Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, por lo que hemos sabido de su fe en Cristo Jesús y de su caridad para con todos los santos, pues están esperando la herencia que les está reservada en el cielo y que conocieron por la palabra de la verdad, el Evangelio. Ya está entre ustedes,
y lo mismo que va creciendo y dando frutos por todas partes en el mundo, también lo hace entre ustedes desde aquel día en que recibieron y conocieron el don de Dios en toda su verdad. Se lo enseñó Epafras, compañero nuestro muy querido en el servicio de Cristo, y para ustedes fiel ministro de Cristo, quien también ha venido a recordarme el cariño que me tienen en el Espíritu. Por eso, tampoco nosotros hemos cesado de rezar por ustedes desde el día en que recibimos esas noticias y pedimos a Dios que alcancen el pleno conocimiento de su voluntad, mediante dones de sabiduría y entendimiento espiritual, que lleven una vida digna del Señor y de su total agrado, produciendo frutos en toda clase de buenas obras, y creciendo en el conocimiento de Dios, que se muestren fuertes en todo sentido, fortalecidos por la gloria de Dios, que puedan sufrir y perseverar sin perder la alegría, y que den gracias al Padre, que nos preparó para recibir nuestra parte en la herencia reservada a los santos en su reino de luz. Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. En Él nos encontramos liberados y perdonados. Cristo es el principio de todo. Él es la imagen del Dios invisible y es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, el universo visible y el invisible, tronos, gobiernos, autoridades, poderes. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes que todos, y todo tiene en Él su consistencia, y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la Iglesia. Él, que es el principio, el primer nacido de entre los muertos, para que estuviera en el primer lugar en todo. Así quiso Dios que el todo se encontrara en Él, y gracias a Él fuera reconciliado con Dios, porque la sangre de su cruz ha restablecido la paz, tanto sobre la tierra como en el mundo de arriba. Ustedes mismos, en otro tiempo, estaban alejados, y con sus obras malas actuaron como rebeldes. Ahora, con su muerte, Cristo los reconcilió en su mismo ser humano, de modo que ahora son santos, sin culpa ni mancha ante Él. Pero es necesario que perseveren en la fe, muéstrense firmes, cimentados en ella, no se desvíen de su esperanza, tengan siempre presente el Evangelio que han oído, que ha sido predicado a toda criatura en este mundo, y del que yo, Pablo, he sido constituido ministro. Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Fui constituido ministro de ella, por cuanto recibí de Dios la misión de llevar a efecto entre ustedes su proyecto, su plan misterioso que permaneció secreto durante siglos y generaciones. Este secreto acaba de ser revelado a sus santos. Quiso darles a conocer la riqueza tan grande que su plan misterioso reservaba a las naciones paganas, Cristo entre ustedes y la esperanza de la gloria. A ese Cristo anunciamos cuando amonestamos a cada uno y le enseñamos la sabiduría, pues queremos que cada uno llegue a ser perfecto en Cristo. Este es mi trabajo, al que me entrego con la energía que viene de Cristo y que obra poderosamente en mí. Tengan por regla a Cristo Jesús, el Señor. Quiero que sepan cuán duro es el combate que debo soportar por ustedes, por los de la Odisea
y por tantos otros que jamás me han visto. Pido que tengan ánimo, que se afiancen en el amor y que tengan plenamente desarrollados los dones de entendimiento, para que puedan penetrar en el gran secreto de Dios, que es Cristo. En Él están escondidas todas las riquezas de la sabiduría y del entendimiento. Les digo esto para que nadie los confunda con discursos engañosos. Aunque estoy corporalmente lejos, mi espíritu está con ustedes, y me alegro al ver el equilibrio y la solidez de su fe en Cristo. Han recibido a Cristo Jesús como el Señor. Tomen, pues, su camino, permanezcan arraigados en Él y edificados sobre Él. Estén firmes en la fe, tal como fueron instruidos, y siempre dando gracias. Cuídense de que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas, pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. En Él reside toda la plenitud de Dios corporalmente. En Él ustedes lo tienen todo, pues Él está por encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales. Bautizados y resucitados. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo, y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados, y su misma persona no estaba circuncidada, pero Dios los hizo revivir junto a Cristo, nos perdonó todas nuestras culpas, anuló el comprobante de nuestra deuda, esos preceptos que nos acusaban, lo clavó en la cruz y lo suprimió, les quitó su poder a las autoridades del mundo superior, las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de su cruz. Las prohibiciones inútiles. Por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. No se dejen impresionar por esos que vienen con una religión de temor, o con liturgias angélicas. En realidad, solo hacen caso de sus propias visiones y se inflan con sus propios pensamientos, en vez de mantenerse en contacto estrecho con aquel que es la cabeza. Él mantiene la unidad del cuerpo entero por un conjunto de nervios y ligamentos y le da firmeza haciéndolo crecer según Dios. Si ustedes han muerto con Cristo y así se han liberado de los reglamentos del mundo, ¿por qué se dejan adoctrinar ahora como si todavía fueran del mundo? No tomes esto, no gustes eso, no toques aquello. Siempre se trata de cosas que se usan, se desgastan y desaparecen, lo que es propio de mandatos y doctrinas de hombres. Todo eso pretende pasar por sabiduría, religión, humildad y desprecio del cuerpo, pero solo sirve para satisfacer la voluntad propia. Busquen las cosas de arriba. Si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra, pues han muerto, y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Él, que es nuestra vida, también ustedes se verán con Él en la gloria. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir,
libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Tales cosas atraen los castigos de Dios. Ustedes siguieron un tiempo ese camino, y su vida era así. Pues bien, ahora rechacen todo eso: enojo, arrebatos, malas intenciones, ofensas y todas las palabras malas que se pueden decir. Pónganse el vestido nuevo. No se mientan unos a otros. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios, y se revistieron del hombre nuevo, que no cesa de renovarse a la imagen de su Creador, hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Ahí no se hace distinción entre judío y griego, circunciso e incursiso, extranjero, bárbaro, esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todos. Pónganse, pues, el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos, la compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Sopórtense y perdónense unos a otros, si uno tiene motivo de queja contra otro, como el Señor los perdonó. A su vez hagan ustedes lo mismo. Por encima de esta vestidura pondrán como cinturón el amor, que lo hace todo perfecto. Así la paz de Cristo reinará en sus corazones, pues para esto fueron llamados y reunidos. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar a los otros. Canten a Dios de todo corazón y con gratitud salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Sobre la obediencia. Esposas, sométanse a sus maridos como conviene entre cristianos. Maridos, amen a sus esposas y no les amarguen la vida. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque eso es lo correcto entre cristianos. Padres, no sean pesados con sus hijos, para que no se desanimen. Siervos, obedezcan en todo a sus amos de la tierra, no solo en presencia del patrón o para ganar en consideración, sino con sinceridad, porque tienen presente al Señor. Cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor y no para los hombres. Bien saben que el Señor lo recompensará dándoles la herencia prometida. Su Señor es Cristo y están a su servicio. El que no cumple recibirá lo que merece su maldad, pues Dios no hará excepciones a favor de nadie. En cuanto a ustedes, patrones, den a sus servidores lo que es justo y razonable, sabiendo que también ustedes tienen un Señor en el cielo. Diversas noticias. Sean constantes en la oración, quédense velando para dar gracias. Oren también por nosotros, que Dios nos abra la puerta para dar el mensaje y pueda yo anunciar el misterio de Cristo. Por ese misterio estoy atado con cadenas. Pidan que pueda darlo a conocer cuando presente mi defensa. Pórtense con prudencia con los de afuera y aprovechen todas las oportunidades. Que su conversión sea agradable y no le falte su granito de sal. Sepan contestar a cada uno lo que corresponde. Tíquico, mi hermano querido, les dará noticias de todo lo referente a mí. Es para mí un ayudante fiel y un compañero en el servicio del Señor.
se lo envío expresamente para que les lleve noticias mías y les dé ánimo. Envío con él a Onésimo, nuestro hermano fiel y muy querido, que es uno de ustedes. Ellos les dirán todo lo que aquí pasa. Los saluda Aristarco, mi compañero de cárcel, y Marcos, primo de Bernabé, acerca del cual ya recibieron instrucciones. Si va para allá, denle una buena acogida. Los saluda también Jesús, apodado Justo. Son los únicos de raza judía que están trabajando conmigo por el reino de Dios, y que han sido para mí un consuelo. Reciban saludos de su compatriota Epafras. Es un buen servidor de Cristo Jesús, que siempre está orando fervientemente por ustedes, para que sean perfectos y produzcan todos los frutos que Dios desea. Les puedo asegurar que se preocupa mucho por ustedes, lo mismo que por los de Laodicea y de Hierápolis. Reciban los saludos de Lucas, nuestro querido médico, y de Demás. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, sin olvidar a Ninfa y a la iglesia que se reúne en su casa. Después de que sea leída esta carta entre ustedes, procuren que sea leída también en la iglesia de la Odisea, y consigan, por su parte, la que ellos recibieron para leerla ustedes. Digan a Arquipo: no descuides el servicio que te fue encargado en el Señor y trata de cumplirlo bien. El saludo es de mi propia mano. Pablo. Acuérdense de que estoy con cadenas. La gracia sea con ustedes. Palabra de Dios.